Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Bueno, es como siempre un privilegio estar aquí, hablar con ustedes, compartir la palabra de Dios que tanto amamos, que nos anima, ¿cierto?, día a día. Y hoy vamos a seguir nuestro estudio del libro de Hechos. Así que tengo el privilegio de predicar sobre la mayoría del capítulo 2 de Hechos. Así que si quieren abrir sus Biblias, vamos a estar ahí hoy día. Y bueno, quiero decirles que lo he pasado demasiado bien estudiando. Ahí, me perdieron un momento, ¿cierto? Ahora sí me escuchan bien, ya. Entonces, estaba diciendo que lo he pasado muy bien estudiando para esta enseñanza. Podría hablar mucho tiempo, pero he aprendido muchas cosas que nunca supe, cosas que me sorprendieron mucho, pero quizás una de las cosas más sorprendentes de este pasaje es cómo este punto, esta historia, este punto en la historia del mundo, ¿cierto? Es cuando un pequeño grupo de judíos considerados por sus pares radicales, blasfemos, este pequeño grupo se convierte en una de las religiones más grandes de la historia y del mundo moderno. Y es aquí en este pasaje del día de hoy que vemos el inicio de esta explosión con la llegada de la promesa, la llegada del Espíritu Santo. Así que aquí es donde lo que nosotros conocemos como la iglesia inicia. Entonces es un pasaje muy interesante. Jesús había dicho en Juan 16 que era conveniente que Él se fuera para que el Consolador, el Espíritu Santo, podía venir, ¿cierto? Entonces, a veces es difícil ese pasaje. ¿Cómo nos va a hacer más conveniente que Jesús se vaya para que esté el Espíritu? Pero eso es lo que dijo. Y luego en el pasaje que vimos con Marte la semana pasada, Jesús vuelve a insistir que la promesa va a llegar en poco tiempo y que los discípulos deberían esperar esa promesa en Jerusalén. Y hoy vamos a ver el cumplimiento de todo eso. Pero antes de entrar en mucho detalle, quiero mencionar y graficar algo súper importante. Muchas personas sienten cosas muy distintas cuando se trata de Hechos 2 y Pentecostés, ¿cierto? Y lo entiendo. Yo personalmente crecí en una iglesia pentecostal y asistí a un colegio bautista de segundo básico hasta cuarto medio. Así que en ambos lugares este pasaje era bastante escandaloso porque particularmente por los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, estudiando este pasaje, me di cuenta que el escándalo en ambos lados estaba mal, ¿ok? La iglesia pentecostal, cuando hubo una prédica de Hechos 2, hubo locura, celebración, todo. El colegio bautista, sin embargo, evitaban en los estudios, las lecciones bíblicas, evitaban Hechos 2 porque provocaba preguntas que eran incómodas para ellos. Entonces, este escándalo en ambos lados no era correcto. ¿Por qué? Walter me ayudó a graficar esto, así que lo que voy a mostrar viene de la inteligencia de él, ¿ya? Aquí está. ¿Qué es lo que ven en esta lámina? Hay un punto azul, ¿verdad? Un punto azul. Pero el punto azul no es lo único que se ve en esta lámina. ¿Qué más hay aquí? Y no es un truco, no hay algo chiquitito en la esquina. Ahí vi a mi suegra, hay un fondo blanco, ¿cierto? Y en comparación, el fondo blanco es mucho más grande que el punto azul. El punto está, y es importante, pero no es lo único que hay aquí. Y mi iglesia pentecostal
celebraba tanto el punto azul, representando los dones carismáticos del Espíritu Santo, celebraban tanto el punto azul que ignoraban el fondo blanco. Y mi colegio bautista editaban tanto el punto azul que ni siquiera querían considerar el fondo blanco. ¿Ok? Entonces, este punto azul, no lo vamos a entrar en mucho detalle hoy día del punto azul. Si quieren estudiar más de eso, Pablo habla de eso en 1 de Corintios, capítulos 12, 13 y 14. ¿Ok? Pero hoy día vamos a enfocarnos en el fondo blanco. ¿Ok? Porque eso es el don, la llegada del Espíritu Santo. Y ese don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo en sí. ¿Ok? Entonces vamos a ir leyendo parte por parte este capítulo 2, desde el 1 hasta el 42. Eso es el pasaje total del día de hoy, pero lo vamos a ir viendo parte por parte. Entonces, empezamos. Vamos leyendo desde el primer versículo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, empezamos con la palabra en término Pentecostés, ¿ya? Para cristianos hoy en día, esto es la celebración de lo que estamos hablando ahora, de la llegada del Espíritu Santo. Pero antes de eso, Pentecostés era una fiesta judía, conocida también como fiesta de la cosecha, fiesta de las semanas o fiesta de 50 días. Y 50 días es lo que significa Pentecostés. ¿Por qué? Esta fiesta ocurre 50 días después de la Pascua. Y para darnos contexto aquí, la Pascua recién pasada era cuando Jesús murió. Murió un viernes, ¿cierto? Fue sepultado unas horas antes del sábado, que era el día de la Pascua, y el día domingo resucitó. Ahí están nuestros 3 días. Así que ese fin de semana de la Pascua pasa todo esto. Y ahora estamos 50 días después. Y esta fiesta de la cosecha o Pentecostés celebraba la cosecha de trigo y en la tradición judía celebraban también una renovación del pacto. En general, los judíos en todo el mundo hacían un peregrinaje a Jerusalén para la Pascua o Pentecostés, para cualquiera de esas dos fiestas, pero en clima era mejor normalmente para Pentecostés. Entonces, muchas veces era más concurrida esta fiesta. Entonces, Jerusalén estaba repleta cuando ocurre la historia que estamos viendo hoy día. Eso va a tener una importancia un poco más después. Pero este día en que los judíos estaban celebrando la cosecha de trigo y renovaban su pacto con Dios, un nuevo tipo de cosecha y un nuevo pacto estaba a punto de ocurrir. Y dice el pasaje que hubo un ruido como una ráfaga de un viento. Esta traducción dice un viento impetuoso. Otras versiones, como la Reina Valera, dicen recio, ¿cierto? Un viento recio. Y en griego usa la palabra violento, un viento violento. Pero ojo que no era que sentían un viento, era el sonido, el ruido de un viento muy fuerte. Y la intensidad del sonido, y diciendo que sonaba que venía del cielo, demuestra el origen divino de este sonido. Algo similar pasa con el profeta Ezequiel, cuando tuvo su famosa visión de una rueda dentro de una rueda, en el primer capítulo, o sea, empieza en el primer capítulo de Ezequiel. Y él también, cuando empieza esta visión, escucha el sonido de un viento huracanado, dice la versión que yo leí. Y también él dice que hay un fuego brillante en la visión. Así que eso nos lleva también al pasaje en Hechos 2. Tenemos viento y también fuego. Y el autor, Lucas, toma el tiempo para describir este fuego con más detalle que lo normal. Y cada detalle es importante. Así que empezamos con que este fuego tenía la apariencia de fuego. No estaba quemando nada, pero tenía la apariencia de fuego. Y en el Antiguo Testamento, el fuego o la apariencia de fuego muchas veces representaba la presencia de Dios.
Entonces, hay 4 ejemplos que vamos a ver muy rápidamente de eso, del fuego en el Antiguo Testamento. Y vemos cómo estos ejemplos afectan cómo vamos a interpretar entonces el fuego en Hechos 2. Partimos con Éxodo 3, versículo 3, cuando Moisés se encuentra con la presencia de Dios. Dice, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Más adelante, en el monte Sinaí, este mismo tipo de fuego aparece, dice el 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte, se estremecía con violencia. Sabemos por el contexto en Éxodo 19 que este fuego también era un fuego que no consume porque Moisés sube al monte y conversa con Dios. Y un tiempo después, en el relato de los israelitas en el desierto, cuando el pueblo había construido el tabernáculo, que Dios dio a Moisés esas instrucciones, ¿cierto? Y llaman a dedicar este tabernáculo. Mira lo que pasa. Números 9 dice, el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio. Y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Y muchas generaciones después, con el pueblo de Israel, ya el rey Salomón termina de construir ya el templo permanente. Y cuando dedican el templo en ese servicio, mira lo que pasa. 2 Corintios 7 dice, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y ahora sí consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y hay muchos más ejemplos en el Antiguo Testamento con los profetas, visiones, sueños, profecías que incluyen fuego. ¿Y qué significa? La presencia de Dios. Entonces, aquí en Hechos 2, 1 al 3, lo que estamos estudiando de esta escena es discípulos orando, suena un ruido muy fuerte y hay la apariencia de fuego. Específicamente llamas de fuego y no un fuego que cubre toda la casa como pasaba siempre en el Antiguo Testamento. Ahora las llamas posan sobre los discípulos individualmente. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué Lucas toma el momento para describir y detallar eso? En cada ejemplo del Antiguo Testamento que vimos, la presencia de Dios estaba marcando un lugar santo, un lugar, un espacio donde la presencia de Dios iba a morar con su pueblo en la tierra. Entonces ahora los discípulos, los que han creído en Jesús, han sido testigos de su resurrección, son marcados como templos, como lugares en donde la tierra se encuentra con la presencia de Dios. O sea, un nuevo templo, una nueva iglesia fue establecida ese día. Y Jesús sigue construyendo ese templo, su iglesia contigo, conmigo, con cada hermano y hermana. Y Pedro usó esta misma idea cuando destacó que Jesús fue profetizado como una piedra, ¿cierto? Y dice que nosotros somos piedras vivas, edificando la casa espiritual. Y sigue diciendo que somos linaje, escogido, real, sacerdocio, todo. Así que este nuevo templo, hecho de personas que han sido llenados del poder del Espíritu Santo para ser testigos, nos lleva al primer punto del día de hoy. La presencia de Dios hace del cuerpo de cada creyente un templo santo. Y he dado muchos detalles interesantes sobre esto, pero si es que anotes una sola cosa de este primer punto, esto sería templo santo. El hecho de que nosotros seamos parte de este nuevo templo, esta nueva iglesia, indica que representamos y portamos la santidad y la presencia de Dios
en la tierra. Pablo escribió a los corintios sobre este tema porque ellos estaban haciendo cosas indebidas con sus cuerpos. Y Pablo, les exhorta que son santos o apartados. Y dice en 1 Corintios 3, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si uno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que ustedes son. Y ahora tiene entonces más sentido cuando Pedro más adelante dice en su primer capítulo, dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si quieren indagar más sobre este tema, yo enseñé sobre la santidad de Dios hace unos meses atrás, así que como dijo la Sarita, puedes ir al canal de YouTube y escuchar eso que hablé de cómo la santidad de Dios en el templo significaba ciertas cosas y cómo eso afectaba a lo que lo rodeaba. Pero por ahora seguimos con Hechos 2, ¿ok? Vamos al versículo 4. Esta parte es un poco más larga, así que lo vamos a leer todos juntos. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaron y decían, están borrachos. Así que empezamos al inicio de esta parte. La palabra traducida en el versículo 4, lenguas, es la misma palabra para lenguaje, idioma o la lengua física. Es la misma palabra. Y no vamos a entrar hoy día en la diferencia, y si es que hay una diferencia entre el milagro de hablar en un lenguaje humano que nunca estudiaste o el milagro de hablar en un lenguaje celestial, que no es un idioma humano. No vamos a hablar de eso hoy día, pero lo que sí sabemos en este pasaje es que los discípulos hablaron en idiomas humanas que jamás habían aprendido. Ese es el milagro que ocurre aquí. Era un milagro lingüístico porque las personas presentes escuchaban a los discípulos hablar en sus lenguas maternas, pero sabían que los discípulos en su mayoría eran galileos, personas que en general no tenían mucha educación. Entonces era muy poco probable que este grupo de galileos habían aprendido estos lenguajes extranjeros de manera académica, porque mira este mapa, mira de dónde venían todas estas personas. Perdonen que el mapa está en inglés, es lo que encontré, ¿ok? Pero vamos a ver, todas estas personas estaban en Jerusalén, que se ve ahí con la flechita amarilla, pero mira de dónde venía toda la gente. Lucas dice que habían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, cretenses y árabes. O sea, todo el mundo conocido en ese momento. Venían de todos lados. Y dice también en el versículo 10 que había gente, usan un término prosélitos. ¿Qué significa eso? Los prosélitos son gentiles que se habían convertido al judaísmo, ¿ok? Entonces, tomamos un momento para poner color y olor
a esta situación, a esta escena, ¿ok? Imaginen conmigo un 18 de septiembre, ¿ok? Imaginen que para este 18 hay una gran convocatoria en todo el mundo, que cada persona con sangre chilena venga a Santiago para celebrar el 18. ¿Cuántos saben que en todos lados siempre hay un chileno? ¿Cierto? Noticia internacional que ocurra, hay un chileno ahí contando su experiencia. Están en todos lados. Entonces, todos estos chilenos de sangre, pero haciendo sus vidas en Estados Unidos, en Europa, Australia, África, todos los países latinoamericanos, todos estos chilenos vienen a Santiago para celebrar el 18. Entonces, estas personas tienen sangre chilena, pero muchos probablemente nacieron fuera de Chile, ¿o no? Entonces, quizás hay un par de generaciones que han vivido fuera. Entonces, aunque tienen esa sangre chilena, quizás sus lenguas maternas no son el chilensis, digamos. Así que habría personas de todos lados y vendría también el más famoso del momento, el Ben Brereton. Para los que no saben quién es un joven futbolero inglés de madre chilena que está jugando para la selección nacional. Así que imaginamos que él llega a Santiago junto con toda esta gente y estamos. Walter, un chileno nacido y criado en Chile. El Ben, un chileno de sangre, pero no de cultura. Y yo, una chilena convertida, ¿cierto? Yo represento a estos gentiles que se convirtieron al judaísmo. Ya hay muchos como yo también, como la Sarita, como varios aquí, ¿cierto? En la iglesia, que somos chilenos convertidos. Aquí estamos. Y todos estamos en Parque O'Higgins, ¿cierto? Para la fonda y en Parque O'Higgins. Estamos sentados, conversando, y de repente, de la nada, empezamos a escuchar una cueca. Pero no hay escenario, no hay parlante, empieza esta cueca de la nada y nos damos cuenta que hay un coro que empieza a cantar esta cueca y Ben y yo nos damos cuenta que estas cuecas están siendo cantadas en inglés. Y están cantando de la historia de Chile, la hermosura de las tierras, lo genial que es ser chileno. Y más raro que todo, nos dimos cuenta que a la mesa al lado los chilenos suecos también están entendiendo esta cueca porque ellos lo escuchan en sueco. Y los chilenos brasileños más allá también están entendiendo porque ellos lo escuchan en portugués. Y Walter y el resto de los chilenos están zapateando ahí, escuchándolo en español. Entonces, probablemente todos ahí tendríamos la misma reacción de la gente en Jerusalén ese día. Estos chilenos ya se tomaron toda la chicha, ya están borrachos, típico 18. Empezaron a tomar un poco de alcohol, soltó la lengua, están hablando, ya no tienen vergüenza, ¿cierto? Entonces, es una reacción bastante normal lo que pasa en Jerusalén ese día. Es un poco chistoso el ejemplo, pero grafica muy bien lo que ocurrió en Jerusalén en la fiesta de la cosecha o el Pentecostés. Pero en esta época de Hechos 2, casi todo el mundo, tanto judío como gentil, hablaba algún dialecto de griego y los judíos en particular hablaban o por lo menos entendían el arameo. Entonces, por eso hay tanta confusión al escuchar sus lenguas maternas, porque habían lenguas más eficientes que la gente podría haber usado para comunicarse. Entonces, hay que preguntarnos, ¿por qué el Espíritu Santo se reveló de esa manera? Porque podrían haber hablado en griego o arameo y funciona. Pero ¿por qué Dios se revela en lenguajes nativos de las personas representados ahí? ¿Pueden pensar quizás en otra historia en la Biblia que se trata de muchos lenguajes? ¿Qué tal Génesis 11? Aquí es la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? Así que en esa historia, en ese momento, todo el mundo hablaba el mismo idioma. Pero la humanidad se pone arrogante, rebelde, ambiciosa, prepotente y deciden construir un edificio que les permite llegar al cielo porque quieren fama, quieren poder. Y Dios ve lo que está pasando y confunde sus lenguajes y los dispersa sobre
toda la tierra. Entonces aquí en Hechos 2, esta maldición empieza a ser anulada de alguna manera, porque ahora gente de todo el mundo está reunido en un solo lugar y un grupo de hombres y mujeres humildes, pacientes, que han estado obedeciendo y esperando su promesa, tienen el privilegio de ser parte de una restauración. Toda esta gente que hablaba lenguajes diferentes, Dios revierte la torre de Babel y hay una nueva unión. No solamente borrando una barrera lingüística, pero ahora es una unión en el espíritu. Y esta imagen al revés nos muestra que ahora Dios viene, el Espíritu Santo viene al hombre. Así que ahora el mensaje va a salir en todo el mundo. No es necesario que todos se queden juntos como era en Génesis 11. Ahora este mismo mensaje va a ser repartido también en todo el mundo durante el resto de la historia hasta llegar a nosotros aquí y ahora. Entonces, esta figura nos ayuda a ver el punto aquí. El hombre en sus propias fuerzas no puede llegar a Dios, pero Dios en su misericordia viene al hombre. Nosotros no podemos acercarnos a Dios con orgullo, con nuestra propia fuerza, haciendo las cosas, marcando una lista, sino es necesario ser humildes y es Dios quien toma el paso de acercarse a nosotros. En el pasaje Santiago 4, del 6 al 8, dice, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acércanse a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Por eso, más ratito vamos a ver que Pedro anima a la multitud a arrepentirse y a bautizarse, porque Dios resiste al orgulloso. Y esta reversa de la Torre de Babel era por la gracia de Dios derramada sobre hombres y mujeres humildes. Y nos dice el versículo 11 de Hechos 2 que escucharon las maravillas de Dios. Eso era el contenido de lo que hablaron los discípulos. Ojo que no estaban explicando el evangelio, porque eso es lo que pasa, lo que hace Pedro. Ahora vamos a ver el sermón de Pedro. Pedro habla a la multitud y él comparte el evangelio, pero los discípulos están glorificando a Dios, adorando a Dios, hablando de las maravillas de Dios. Así que pasamos ahora a ver el sermón de Pedro. Desde el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la tercera hora, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo primero que debemos notar aquí es esta gran transformación de Pedro, porque hace menos de 2 meses atrás Pedro estaba cortando la oreja de un siervo del sumo sacerdote, estaba negando a Jesús a un grupo pequeño, pero ahora él se levanta junto con los 11 apóstoles y predica con audacia a una multitud enorme. Y notamos también que ahora Pedro no está predicando en lenguas. Lo más probable es que ahora está hablando en arameo, porque es un predicador judío, hablando a un grupo judío, en un día santo judío, ¿cierto? Entonces,
lo más probable es que está hablando en arameo aquí. Pero lo primero que aborda Pedro es que los discípulos no habían tomado toda la chicha, ¿cierto? De hecho, como dato histórico, en un día santo o un día de fiesta como este de la cosecha o Pentecostés, los judíos no comían ni bebían, estaban ayunando hasta las 9 de la mañana. Por eso Pedro menciona que es apenas la tercera hora. La tercera hora corresponde a las 9 de la mañana. Entonces, Pedro está diciendo, no están borrachos, porque no han estado comiendo ni tomando nada hasta ahora. Entonces, no hay tiempo, no ha habido tiempo para que se emborrachen. Por lo tanto, tiene que haber otra razón, otra cosa que explica lo que está ocurriendo. Y Pedro va al profeta Joel para explicar lo que estaba pasando. Y Pedro cita Joel 2, del 28 al 32. En Hechos 2 eso corresponde a los que tengo aquí en amarillo, pero en cita Joel 2, 28 al 32. Y dice que ese mismo espíritu de quien está hablando Joel, ese es el espíritu que ahora está aquí. Y un anuncio así hubiese sido impactante y difícil de creer para los judíos que estaban escuchando, porque ellos todavía hubiesen tenido la perspectiva del Antiguo Testamento para nosotros, que el Espíritu de Dios era entregado solamente a personas específicas en momentos precisos. Pero aquí veían que un grupo grande, sabemos que era alrededor de 120 personas, pero que este grupo de hombres y mujeres comunes y corrientes estaban disfrutando de este Espíritu Santo, el mismísimo Espíritu que había empoderado a Moisés, a David, a los profetas y otros en el Antiguo Testamento. Y Pedro continúa en el versículo 22, dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y en previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Así que Pedro empieza ya, ha dicho, ese espíritu ya está, no están borrachos, es este espíritu. Y empieza a hablar de Jesús. Y indica que todos saben quién era y lo que hacía. Recordamos otra vez, fue solamente hace unos 5 días atrás que Jesús murió y resucitó. Y 40 días después de eso, o sea, unos 10 días aprox antes de esta escena, Jesús ascendió al cielo. Entonces, esto todavía era noticia en desarrollo en Jerusalén. Era lo que la gente estaba comentando en las calles, en las casas. Entonces, todos sabían quién era este Jesús. Pero Pedro pasa a enfocarse en la resurrección en particular. Y tiene 3 argumentos a favor de la resurrección. Porque recuerden que habían algunas teorías conspiratorias de que los discípulos habían robado el cuerpo, no sé qué. Pero Pedro dice, no, resucitó y da 3 razones. Primero, estos versículos en amarillo, Pedro está citando en Salmo 16, ¿ya? Un salmo escrito por David. Y los judíos probablemente creían que David se refería a él mismo en este salmo. Pero Pedro demuestra claramente que el sujeto de este salmo era Jesús y no David, ¿cierto? Dice, justo al iniciar en versículo 25, dice, porque David dice de él, hablando de Jesús. Entonces, Pedro está diciendo, David hablaba de Jesús. Sigue hablando en el 29, dice, hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, han derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Así que Pedro explica que David murió y que en esa época todavía sabían dónde estaba sepultado. Entonces, en Salmo 16, que habla de que el cuerpo no va a haber corrupción, no podía hablar de David, sino de Jesús, y que Jesús resucita. Y también recuerda a la multitud que David sabía que Dios le había prometido que uno de sus descendientes iba a reinar por siempre sobre toda la tierra en un trono de David, ¿cierto? Y Pedro les hace saber, Jesús es ese descendiente. Y en el versículo 32 dice que Dios resucitó a Jesús y que Pedro con sus compañeros han sido testigos de eso. Su segundo argumento a favor de la resurrección de Jesús, que David lo había profetizado y ahora que ellos son testigos. Así que ya lo que dijo Jesús en Hechos 1:8 está pasando. Están testificando, han recibido el poder y testifican de la resurrección de Jesús. Y ahí llegamos al último punto del sermón de Pedro, en el versículo 33. Pedro dice que Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios y ahí recibió la promesa del Padre y derramó esa promesa, el Espíritu Santo. Y eso es lo que la multitud escuchó y observó. Por lo tanto, su último punto a favor de la resurrección de Jesús es que Jesús resucitó, ascendió, está vivo y exaltado porque Dios le entregó el Espíritu, Él lo derramó y eso no podría haber pasado si Jesús estaba muerto y acabado. Y Pedro concluye volviendo a citar un salmo de David, que están en estos en amarillo. Dice, bueno, este salmo, ¿cierto? Visualiza un día en que el Mesías, ¿cierto? Jesús, iba a reinar, ¿ya? Hay un reino que va a pasar, pero que iba también a tener que esperar un poquito hasta que sus enemigos estén conquistados por total. Y en eso estamos todavía, esta figura. Jesús reina. Nuestra salvación es segura, lista, hecha, pero no está totalmente completa, porque todavía estamos esperando el día en que Jesús vuelva a buscar a su pueblo y juzga al mundo, ¿no es cierto? Así que el versículo 36 es el clímax, es la tesis del sermón, cuando Pedro dice, sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, o sea, Mesías. Dios lo ha hecho el Mesías. Y esta declaración también hubiese sido muy compleja y difícil de aceptar para los judíos, porque ellos habían rechazado tan rotundamente a Jesús, y es por eso que Pedro cubre cada posible objeción de los judíos en su sermón antes de declarar que Jesús es su Mesías. De hecho, en griego, las palabras de 36 van en un orden un poco diferente. Pedro básicamente dice, este Jesús es su Mesías y ustedes lo mataron. O sea, termina con el palo. Ustedes mataron a su Mesías. Los acusa de un crimen gravísimo, advirtiéndoles que habían rechazado a su propio Mesías prometido. Y la reacción de la multitud, que ya vamos a ver, es casi una de desesperación, pero pronto Pedro les dirá que no está del todo perdido. Pero antes de llegar a esa conversación en el pasaje, reflejamos un momento. Este Pedro, que hace
tan poquito, era tan impetuoso, violento, cobarde, ahora predica un sermón magistral, ejemplar. Y recordemos que el pueblo ya sabe que este grupo de discípulos eran galileos, gente de poca educación. Entonces Pedro simplemente ahora tenía al Espíritu Santo. No, en esos pocos días no había conseguido una educación teológica enorme, simplemente tenía al Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros también necesitamos para poder ser testigos poderosos como Pedro, pero aquí y ahora. Nuestro evangelismo debe ser lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y Pedro también dice en 1 de Pedro 3, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, a nosotros leer y estudiar la palabra de Dios, el Espíritu nos enseña y de esas enseñanzas el Espíritu tiene de qué recordarnos para que podamos estar preparados para compartir la esperanza que tenemos. Y bueno, como vimos unos meses atrás en el documental El Evangelio Americano, hoy en día muchos predican algo que no es el Evangelio bíblico de Jesús, ¿cierto? Entonces, esto es el tercer punto del día de hoy. Nuestra predicación del Evangelio debe demostrar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se ve o cómo suena el Evangelio que predicamos? ¿Se nota que estamos llenos del Espíritu, llenos de las verdades que Él nos ha enseñado y que nos va acordando en el momento? Más adelante en Hechos, en el capítulo 4, Pedro y Juan predican y dice que la gente reconoce que estos hombres son personas sin letra, sin preparación, sin educación, pero que habían estado con Jesús, con su Espíritu. ¿Y la gente puede decir lo mismo de nosotros? Esa es una de las preguntas que hay que hacernos y dejar que el Espíritu examine en nuestras vidas hoy día. Pero volvemos ahora al pasaje de Hechos 2. Pedro ha terminado su sermón explicando que Jesús realmente era el Mesías que tanto habían esperado y lo habían matado. Así que vemos cómo responde el pueblo. Versículo 37 dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Podríamos leer eso, recibirán el don que es el Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. En el versículo 37, las palabras conmovidos profundamente tienen una imagen de un pinchazo, una puñalada, y implica una angustia emocional aguda. Entonces, no sé si alguna vez les ha pasado que dicen algo o hacen algo y quisieran de todo corazón poder deshacerlo. Quizás arruinaron una sorpresa o cortaron mal madera o una tela y está arruinado, ya no hay nada que hacer. Es la peor sensación. Y eso es lo que siente esta multitud. Sienten que no hay solución a lo que ya ha pasado. Mataron a su Mesías, ya se había ido, ya estaba exaltado, entonces, ¿qué más les quedaba por hacer? ¿Qué podían hacer?
Y Pedro no les dice, ay, pobrecitos, no se preocupen, está bien. Pedro dice directamente, hay que arrepentirse. El arrepentimiento era el tema principal de lo que predicaba Juan el Bautista, Jesús mismo, era el mismo tema de los apóstoles, ahora en Hechos 2 y más adelante. Todos enseñaban el arrepentimiento y Pedro agrega que deben bautizarse también para demostrar que sus pecados han sido perdonados. Y este bautizo debe ser en el nombre de Jesús. Y al hacer algo en el nombre de alguien en esa cultura representaba un reconocimiento de la autoridad de esa persona. Entonces dice que el resultado del arrepentimiento y su bautismo, su señal público, ¿cierto? Es que iban a recibir el don del Espíritu Santo, el don que es el Espíritu Santo. No está hablando todavía de ese punto azul. El don del Espíritu es el Espíritu mismo y Pedro dijo que era para ellos, para sus hijos y también para los que estaban lejos, todos los que el Señor iba a llamar, o sea, tú y yo. A mí me encanta cuando estoy leyendo las Escrituras y encuentro una frase así, que se refiere a los creyentes que están por venir, o que habrá una bendición para todas las naciones, o que van a haber gentiles que van a recibir la promesa. Me encanta poder subrayarlo y escribir al lado, ese soy yo. Ahí estoy yo en este pasaje, ¿cierto? Así que aquí estamos tú y yo mencionados en este pasaje. Somos los que estaban lejos, tanto en tiempo como en geografía, como en espíritu también. Todavía éramos enemigos de Dios. Y Pablo dice esto de los gentiles como nosotros en Efesios 2. Dice, recuerdan que en ese tiempo ustedes, o sea, nosotros, estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y saltamos al versículo 18, donde dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, o sea, los judíos y los gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que al terminar, Pedro nos dice que 3,000 almas fueron agregados a la iglesia, al templo, al cuerpo de Cristo. 3,000 mini templos, como piedras, ¿cierto? Eran agregados a la construcción del gran templo o iglesia de Jesús. Y para nosotros hemos tenido que arrepentirnos también, ¿no es cierto? Y todos debemos estar bautizados. Pero también nos anima el apóstol Juan que debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos y que Dios es fiel para perdonarnos. Entonces, ya hoy día, viendo que como hijo de Dios, tú eres un templo, por lo tanto debes ser santo, ¿hay algo que necesitas arrepentirte? ¿O te has dado cuenta que estás intentando vivir esta vida cristiana en tus propias fuerzas? Estás construyendo su propia torre de Babel. Estás intentando acercarte por las tuyas, entonces hay que arrepentirte y humillarte. Y Dios se va a acercar a ti y te llenará de su espíritu otra vez. O te diste cuenta quizás que tu forma de compartir el evangelio es muy clínico, quizás cumple todos los requisitos, pero no está lleno del Espíritu Santo. Necesitas arrepentirte por predicar lo que realmente no es el evangelio. Nos toca arrepentirnos para ser santos, humildes y llenos del Espíritu Santo, porque nada de esto podemos hacer sin Él. El gran predicador estadounidense D.L. Moody dijo, sería mejor que intentes ver sin ojos, oír sin oídos o respirar sin pulmones que intentar vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y esta vida cristiana, esta nueva vida en Cristo, último punto, inicia con el arrepentimiento. Todo empieza por ahí, por el arrepentimiento. Y sé que estamos cerca de la hora, pero necesito tomar un par de minutos más para aclarar algo más. Y la verdad necesito que me miren bien, porque voy a decir algo que va a sonar mal, ¿ok? Pero por favor, no me apaguen,
no me mutean todavía, déjeme explicar, ¿ok? Nosotros no deberíamos pedir otro Pentecostés. ¿Por qué? No me apaguen, no me apaguen. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjeme explicar. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre personas selectas en momentos precisos, ¿ok? Pero en Pentecostés, en Hechos 2, lo que vemos es que ahora el Espíritu está y está para siempre. Vino a quedarse, ¿cierto? Entonces, desde el momento en que alguien recibe a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu ya acompaña a ese discípulo, lo sella, lo aparta, ¿cierto? Lo santifica, lo aparta como templo santo. Y eso es algo irrepetible porque pasa al inicio de la vida cristiana. Y eso es lo que no podemos pedir que se repita porque ya pasó. Si eres un discípulo de Cristo, ya pasó en tu vida. No deberías pedir que eso vuelva a pasar. Igual como no deberíamos pedir que el Calvario pase otra vez. Ya está, una vez y por todas. Y en la Biblia, eso normalmente, en término que está escrito, es el bautismo en el Espíritu Santo. Eso normalmente pasa cuando alguien recibe a Jesús, es bautizado por el Espíritu. Y eso quiere decir que es sellado, apartado. Y no vemos en la Escritura que eso vuelva a repetir en la vida de nadie. Es una sola vez, ¿ya? Pero, sí hay otra cosa que es individual, personal y sí repetible. Y eso es la llanura del Espíritu Santo. En Hechos 2, las dos cosas pasan al mismo tiempo. Ya los discípulos reciben el Espíritu Santo, este sello, ¿cierto? De esto que sella su salvación. Y están llenos del Espíritu Santo. Así que las dos cosas pasan al mismo tiempo en Hechos 2. Pero esto es la llenura del Espíritu Santo, lo que vemos más adelante en el Nuevo Testamento, que vuelve a repetir. Eso es lo que los mismos apóstoles vuelven a ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí es donde podemos observar el punto azul. Ahí es donde podemos observar los dones carismáticos del Espíritu Santo. Pero en ningún lugar del Nuevo Testamento hay un mandato para personas que ya son discípulos a que se bauticen otra vez por el Espíritu Santo. El mandato es que nos llenemos otra vez del Espíritu, como en Efesios 5, que dice que no deberíamos llenarnos con vino, sino ser llenos del Espíritu. Entonces, esa llenura es lo que es repetible. Eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que debemos pedir que vuelva a ocurrir. Porque los discípulos en Hechos 2 recibieron esa promesa. El Espíritu está para quedarse, los sella, los aparta y eso no se puede repetir. Pero sí hay una llanura del Espíritu Santo y eso es lo que es repetible. Eso es lo que buscamos a través de la oración, ¿cierto? Estando en la palabra. Es algo que no pasa solo por si acaso o porque sí, es algo que requiere una búsqueda profunda e íntima con el Señor. Así que, ¿quedó claro? ¿No me van a apedrear? ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces, repasamos los 4 puntos del día de hoy y terminamos orando. Primero era la presencia de Dios hace del cuerpo de cada creyente un templo santo. Así que el punto aquí es la santidad, que es absolutamente necesario. Después, el hombre en sus propias fuerzas no puede llegar a Dios, pero Dios en su misericordia vino al hombre. Y el punto aquí es la humildad. Necesitamos ser humildes. Y tercera, nuestra predicación del Evangelio debe demostrar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque ya hemos sido sellados y apartados. Es que ahora hay que llenarnos del Espíritu. Y por último, la nueva vida en Cristo inicia con el arrepentimiento. Así que oramos para terminar esta mañana. Señor, gracias por esta promesa que desde Joel y antes tú habías prometido a los que tú ibas a llamar. Gracias que ya vivimos en un momento en que ya está, en que podemos ver y experimentar esa presencia de ti, la presencia de tu Espíritu, Padre. Gracias
que nos has apartado como templos santos para tu servicio, Señor, para servirte día a día, llenos de tu espíritu, humildes y santos, Señor. Gracias, 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 porque cada promesa que nos has dado ha sido cumplido o será cumplido, Señor, cuando tú vuelvas a buscarnos y a conquistar a tus enemigos, Señor. Te damos las gracias por este tiempo y pido que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que salga y sea plantada en los corazones de cada persona que está bajo el sonido de mi voz, Señor. Así que te damos las gracias y te amamos, Jesús. Amén. Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno